necesitamos nosotros, como hijos de Dios, regocijarnos o alegrarnos o gozarnos en su palabra. Pero también debemos ser estudiantes honestos de la palabra. Personas íntegras y verdaderas que no tuercen la palabra para beneficio propio, sino que nos mantenemos como debe ser. Y hay mucho de la Escritura de eso. Hay mucho de la Escritura de ser diligentes en utilizar la palabra correctamente. Y eso es lo que vamos a estar resaltando el día de hoy, ¿ok? El tema de la enseñanza de hoy lleva por título manejando correctamente, con precisión, la palabra de Dios, ¿ok? Entonces comenzamos. Mire, Oseas 4:6, Biblia de las Américas, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Vuelvo a decirlo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No de saber de Dios, sino de conocer la palabra de Dios y su integridad y en la práctica. Por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, de ese es el conocimiento que estamos hablando. Ojo, y estamos hablando de un versículo que estamos tomando de la nación de Israel. Y la nación de Israel tenía un sistema religioso mucho más fuerte que el que nosotros tenemos hoy. Había el templo, estaban los sacerdotes, el sistema todo ese sistema que estaba montado de sacrificios, ofrendas, etcétera, etcétera. Y aunque ellos en apariencia lo practicaban, Dios les está diciendo que su pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque olvidaron la ley. Bueno, mejor dicho, no es que olvidaron. Ese que olvidaron la ley seguían enseñando la ley, estaban los maestros de la ley, sino que la gente no la tomaba en cuenta. La leían, pero no la tomaban en cuenta. No la tomaban en cuenta como guía de vida, como la base o la roca donde desarrollarse su vida. Y lo mismo pasa con la iglesia. Si la iglesia no pone, o mejor dicho, si la iglesia escucha la palabra de Dios, pero la rechaza o decide no seguirla o no obedecerla, y creyendo que solo basta con asistir un domingo, caemos en esa misma posición. Sin embargo, Dios nos dice que hacer eso así nos traerá muchos inconvenientes. Vea esto, Jeremías 4:22: porque mi pueblo es necio, no me conoce. Recuerden lo que hemos hablado todo este tiempo, que lo voy a profundizar más la semana que viene. Cuando la Biblia habla de conocer, no solo está hablando en lo que nuestra cultura occidental entendemos como saber, porque si al caso vamos, todo el mundo en Occidente sabe quién es Cristo. Saben quién es. Vivió, murió, etcétera, etcétera. Pero no lo conocen. La palabra conocer en la Biblia tiene una connotación de conocer en la práctica. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: el Señor Jesucristo no conoció pecado, no quiere decir que Él no sabía lo que era pecado. Él sabía lo que era pecado, pero Él no lo practicó. Algo así está sucediendo. Cuando dice la Biblia que no conocemos a Dios, o le faltó conocimiento porque rechazan la palabra, es que las personas no conocen la Escritura en la práctica. La oyen, algunas cosas les agradan, otras no. Les parece bonito algunas cosas, otras no. Pero incluso lo que les parece, no lo practican. Y en la práctica es donde está el verdadero conocimiento, en la vivencia. Ahí es donde está el verdadero, ¿cómo le digo? Aprendizaje.
Entonces cuando Dios dice, mi pueblo es necio, no me conoce, y esa es la verdad. Mire, ¿cuál es la mejor forma, usted como hijo de Dios? Usted como hijo de Dios, usted ahora creyó en el Señor Jesucristo. Usted llegó nuevo a la palabra y usted creyó en el Señor Jesucristo. Creíste en el Señor Jesucristo, lo aceptaste. Ahora, ¿cómo tú conoces la voluntad de tu Padre? ¿Cuál es la mejor forma que tienes tú para conocer la voluntad de tu Padre? ¿Qué te dejó Dios? La mejor forma que nosotros tenemos para conocer a Dios y su voluntad es estudiar la Escritura. Por medio de la Escritura podemos conocer el corazón de Dios, su carácter, su ser. Y entonces, por medio de la Escritura, cuando la practicamos, entonces conocemos a Dios no solo en palabras, sino también en el día a día. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las cosas en la vida? Y después lo traemos a la Biblia. Usted quiere aprender a hacer un pan. Usted quiere aprender a hacer un pan, dígame un pan sabroso, pan campesino. Ese que vendían antes con conchadura, que uno se lo comía con café y mantequilla. Mejor no seguimos hablando de eso. ¿Ah? Eran sabrosos esos. Ajá. Usted quiere aprender a hacer un pan. Y resulta que usted le dan la receta de ese pan campesino. Dice, tantos gramos de harina, tanto de mantequilla, sal, levadura, etcétera, etcétera. Está la receta ahí y después está en la forma. Y entonces tienes que amasarlo por tanto, lo dejas ahí reposando tantos minutos, después lo vuelves a amasar y lo pasas a un rodillo o no le pasas rodillo, después lo metes al horno en tantos grados por tantos minutos. Esa es la receta. Usted la puede saber, pero que hasta que usted no se ponga y agarre esa harina y dale que te pego y vea lo que cuesta pasar el rodillo. Y entonces el primer pan se apermazó. El otro no levantó. Este le faltó sal. Al otro le faltó harina. Y al otro ahora le faltó, quedó muy hipasto, así, no se ve bonito. Porque ahora hay una técnica que tú le tienes que echar huevo por arriba. Ajá, entonces el otro lo hace, pero ahora te quedó bonito por arriba, pero por dentro la miga quedó mala. Y por ahí usted va, después de las 20, 30 veces que usted de tanto darle ese pan, es que usted ahora sí está sacando el pan que usted quería, ¿cierto? La práctica te da un conocimiento que no te da a leer la receta solamente, ¿ok? La práctica te da un conocimiento que no solamente te lo da la receta. La receta te dice cómo llegar allá, pero al menos que tú estés dispuesto a llegar allá, en la práctica es donde viene el verdadero conocimiento, ¿cierto? Porque entonces en la Biblia debería funcionar diferente. No funciona diferente. Por lo menos si usted lee la parábola de la viuda que iba a pedirle al rey, al juez injusto, al juez injusto. La parábola dice que ella de noche, de día, de tarde, a la hora iba para allá, hazme justicia. Por hastío le hicieron justicia. Lo que te quiere decir es, ora y no te canses de pedir. ¿Ok? Entonces, hasta que usted no lee usted puede leer esas parábolas y usted puede leer versículos, orad sin cesar, pero hasta que usted no se siente a orar, a hablar con Dios, usted no va a experimentar el poder de la oración. Y vas a ver cuando empiezas a experimentar que vas a tener momentos altos y bajos. Hay momentos que orar con fe es muy fácil, pero se requiere más fe cuando no tienes ganas de orar y tienes que hacerlo. Y estás orando por algo y eso que estás orando resulta bien una noticia y se pone más lejos. Ahora hay que orar con más fe. Y ahí es donde viene el trabajo. ¿Y sabes qué? Cuando lo haces como Dios manda y entendiendo eso, entonces usted crecerá. Y por eso que usted ve que hay personas en el cristianismo, en la iglesia, que son fuertes en oración.
están prendidos, son gente que cree en la oración y oran, porque son gente que se ha fajado, conocen el poder de la oración en la práctica. Por eso que tú lo ves que confían en eso. Lo mismo pasa con estudiar las Escrituras, lo mismo pasa con hablarle a otro, lo mismo pasa con acudir a Dios y confiar que Dios te va a suplir aquello que necesitas en el momento adecuado. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí? Mi pueblo es necio porque no me conoce. Bueno, la mejor forma de comenzar a conocer a Dios es por medio de la palabra. Y aquello que usted vaya entendiendo de la palabra y del corazón de Dios, vaya poniéndolo en práctica. Porque si no lo practicas, no vas a conocer nunca a Dios. Te vas a quedar con la receta, pero nunca vas a saber cómo sabe el pan. ¿Cierto? Ok, entonces mi pueblo es necio porque no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Y eso es correcto. Vea, inteligente es esto. Si todos sabemos que esta vida no va a llevar a nada y que todos algún día nos vamos a parar delante de Dios y algún día tendremos que dar cuenta, y todos sabemos que dependiendo de nuestra forma de vivir en el cuerpo tendremos recompensas o no en el reino. Nuestra posición incluso en el reino está condicionada a no la salvación, nuestra posición en el reino está condicionada a nuestras obras mientras estuvimos en el cuerpo. Si tú sabes que eso es así, ¿por qué te permites perder el tiempo? Lo que llama la Biblia pereza espiritual, y no eres diligente en procurarte llegar a la era venidera en una posición de no avergonzarte, sino de más bien haber sido ejemplo. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, no son inteligentes, son astutos para hacer el mal, pero el bien no saben. Sigo aquí. Entonces llegamos a 2 de Timoteo 15, Biblia de las Américas, donde, ojo, esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Procura con diligencia, o sea, no lo dejes para mañana. Procura, esfuérzate, haz un esfuerzo diligente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Porque todos nos vamos a presentar ante Dios, todos algún día nos vamos a presentar ante Dios. Gracias a Dios que no nos vamos a presentar ante Él por salvación, porque la salvación nos la consiguió Cristo y es por gracia. Pero sí nos vamos a parar ante Él y Dios te va a decir: ¿qué hiciste con lo que te regalé? Con la gracia que te di, ¿la tomaste en vano o de verdad te esforzaste en que esa gracia fuera una verdad en ti y entonces ayudaste a todo lo que estaban a tu alrededor? Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Ok? Eso como si usted trabaja en un sitio y antiguamente, ¿no? No sé si todavía usan eso. Yo trabajé un tiempo y a los obreros, pues en este caso a los empleados que le montaban el ojo eran los que amarraban la perra. Amarraban la perra era un decir de que siempre buscaban algo para no hacer lo que tienen que hacer. Siempre están perdiendo el tiempo. Echar carro, ese es mejor, se conoce más. Echando carro. Entonces, bíblicamente hablando, cuando te presentes ante Dios, no te presentes como un obrero que echó carro. ¿Ok? Echó carro. No sé cómo va a entender eso la gente que está conectada en YouTube. No sé, estoy pensando en ello, porque parece mentira. En la comunidad que tenemos en YouTube a veces es más gente que la que se reúne aquí. Entonces digo yo, ¿cómo van a entender eso? Ay, Dios mío, echar carro es no hacer lo que tienen que hacer. Ok, o sea, perder tiempo. Salen a fumar un cigarro cada 10 minutos, van al baño cada 15 minutos,
Me doy a entender, y así tienen que hacer algo y inventan cualquier cosa para no hacer lo que tienen que hacer. En fin, preséntate ante Dios no como un echacarro, sino como alguien que hizo aquello para lo cual se capacitó para hacer. Y vea esto, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y esto es algo interesante. Lo que te quiere decir es que hay una manera de manejar la palabra de Dios bien. Lo que quiere decir que también la podemos manejar mal. ¿Usted no ha visto cuántas personas sacan de contexto un versículo para justificar o hacer alguna cosa que no es lo que quiere decir? De más, comenzando por el diablo. El diablo, que es el origen de lo malo, por eso es el maligno. Cuando él se le presentó al Señor Jesucristo, no le dijo, primero lo tentó con su necesidad. Tienes hambre, ¿verdad? Bueno, si eres hijo de Dios, pídele. El Señor Jesucristo, y eso nos pasa a nosotros. Por eso que uno tiene que chequear mucho nuestros pensamientos, porque por ahí es donde somos tentados primeramente, en nuestras debilidades. Y él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Tranquilo. Y como vio que no cayó en su debilidad, lo quiso comprar. ¿Ves todos estos reinos? Te los daré, pero si me adoras a mí. Y el Señor Jesucristo, que estaba claro, dijo, escrito está, solo a Dios tu Señor adorarás y Él servirá. Cuando vio que no lo pudo comprar, entonces dijo, bueno, vamos a matarlo, hay que eliminarlo. Entonces le dice, como vio que Cristo le respondía con palabras, entonces él torció la escritura y le dice, súbete al pináculo y lánzate, porque escrito está, vea la argucia, ¿no? Le dice, porque escrito está, que sus ángeles mandará cerca de ti y te guardarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor Jesucristo, que está claro de las escrituras, le dice, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A qué punto voy? Vean, el diablo también usa escritura. El problema es que usa la escritura no conforme al corazón de Dios, ni por la razón por la que Dios dijo esas palabras, sino la usa para torcer y que la situación sea favorable a él en un caso. Eso pasa de más hoy en día. Pero nosotros debemos ser estudiantes honestos y verdaderos de la Biblia. Eso es lo que Dios busca. Cuando usted estudie la Biblia, usted tiene que ser honesto con ella, puro y sin mancha, intachable. Porque eso abunda y usted es un hijo de Dios. Usted tiene que vivir con la conciencia de que usted representa a Cristo. Tus acciones representan a Cristo. ¿Tus acciones glorifican al Señor o lo malponen a la vista de los demás? ¿No dice la Escritura que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por la misma acción de los creyentes? Y es que usan versículos fuera de contexto, por lo menos uno que usan para hacer mercadería de la gente. Voy a nombrar unos que están muy de moda. ¿Estás robando el hombre a Dios? Dale que te pego. Hoy cayó el bono. Fueron ahora, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el bono ahora? ¿Ah? 2.40. Bueno, son $24 tarifa mínima. Si le caes el diezmo en vuestros diezmos y ofrendas. $24 por una iglesia que tenga 200, dale que te pego. ¿Cierto? Esas son las cuentas que sacan. La verdad es que te citan ese versículo jugando con el corazón de la gente, porque honestamente, ¿qué cristiano de corazón quiere robar a Dios? ¿O quiere verse metido en semejante problema de que cuando yo me pare a Dios, Dios me acuse de ladrón? Nadie quiere, ¿verdad? Entonces usted te tuerce. La verdad es que ese versículo no fue escrito para la iglesia cristiana. Ese versículo fue escrito a la nación de Israel, que era la que por ley debía pagar los diezmos
¿A quién? A los levitas que no recibieron tierra. Por cierto, que un cristiano cobre diezmo es un pecado, porque la misma ley dice que solo los levitas son los que pueden recibir el diezmo, y nosotros no somos levitas. Es más, nosotros ni siquiera, nuestro sacerdocio no está bajo el orden de Leví, nuestro sacerdocio está bajo el orden de Melquisedec, porque no estamos bajo el antiguo orden de la ley, estamos en el orden de la gracia, y Cristo es sacerdote en el orden de Melquisedec, no en el orden levita, porque Él es judío. Él es judío. Y Dios hizo ahí una jugada extraordinaria. ¿Sabe por qué Dios hizo una jugada extraordinaria? Y voy a salirme un poco del tema aquí, ¿no? Pero es que es extraordinario. Un día esto les enseño sobre Melquisedec. El Mesías debía ser tanto rey como sacerdote. Porque del Mesías va a gobernar desde Jerusalén, pero también iba a ser el sacerdote desde el templo al mundo. ¿Cómo hacías tú en el antiguo orden para cumplir eso? No podías, porque para ser rey tenías que ser de la tribu de Judá, y para ser sacerdote tenías que ser levita, de la línea de Aarón. Entonces tú no naces con dos líneas, o eres judaíta o eres levita, pero no podía ser los dos. Entonces el Señor Jesucristo y es rey por la línea de David, que es Judá, pero es sacerdote no según el orden levita, sino el orden de Melquisedec. Y el sacerdocio de la iglesia está en el orden de Melquisedec, no en el orden levita. Y los diezmos a la nación de Israel no son para la iglesia. Entonces, ¿a dónde voy? Enseñar ese versículo para manipular a que la gente dé plata es torcer las escrituras y usarla mal. No la estás usando con precisión. Si lo usaras con precisión, no enseñarás eso. Y verdad que hay mucha gente haciéndolo, ¿verdad? Dígame tú cuando enseñan, dame tu Isaac. ¿Te has escuchado eso? ¿Usted no ha venido de esas iglesias? Ay, qué bueno. Dios lo bendiga, que no llegaron a pasar por ahí. Ustedes sí nos han escuchado, no, dame tu Isaac por allá, dame tu. ¿Usted sabe qué agarran? Está el relato de Isaac. No me deja con esa cara. Parece que ustedes, denle gracias a Dios que ustedes han llegado a una iglesia sana. Denle gracias a Dios por eso, porque, y las hay, no es la única. Denle un aplauso a Dios por eso. Mire, les voy a decir algo. Deme tu Isaac. Los que lo hayan escuchado, se trata de esto. Está el relato de Abraham. Cuando Abraham va, Dios le dice que le entregue a su hijo. Y era una prueba que Dios le estaba haciendo a Abraham y tenía que hacérsela. ¿Sabe por qué Dios tenía que hacerle la prueba a Abraham? Porque Dios le estaba entregando a Abraham todo. La tierra prometida, el linaje del Mesías, le estaba entregando todo. Y Dios estaba seleccionando cuán de verdad. Vamos a ver. Por eso es que el ángel, cuando la imagen sale así, ¿no? Como que Abraham va a darle un cuchillazo a. La verdad es que es así, degollar. Tú degollabas el canal, o sea que él tenía que haber tenido el cuchillo en el cuello de su hijo Isaac. Y es cuando el ángel sale. ¿Y qué le dijo el ángel? Dios mío, ¿qué pasa con estos estudiantes bíblicos? ¿Sabes lo que le dijo el ángel? Le dijo, Oliveira. No, le dijo, Abraham, detente. Abraham, detente. Porque ahora, ¿sabe lo que significa la palabra ahora? La palabra ahora es una palabra de tiempo. Le dice, Abraham, detente, porque ahora sé que ni lo más preciado me lo negarías. Para que usted vea el amor de Abraham y la confianza de Abraham, porque Abraham hizo eso confiando. Dice, Dios me está pidiendo a mi hijo, pero él me prometió que por mi hijo me daría descendencia y la nación. Por eso que te dice que la escritura, que él estaba seguro que Dios se lo volvería a la vida, por la promesa que Dios había hecho en él.
Y por eso que el ángel le dice, ahora sé. Entonces toman este relato y enseñan que así como Abraham dio lo que más amaba, tienes que darle tu Abraham al pastor de turno. Bueno, a esos pastores. ¿Y sabes lo que es ese Abraham casualmente hoy? No es el muchacho para que se lo críe pastor. El muchacho fastidia. Cuando el hijo no es tuyo, fastidia un ratico. ¿Sabes qué? Tu Abraham, el carro que más quieres, la casa que más te gusta, los ahorros en dólares, porque bolívares no quieren. ¿Qué tiene que ver ese relato con pedirle plata a la gente? Eso es torcer y manipular las escrituras. Lo mismo con otro ejemplo que te puedo poner el día de hoy. Otro ejemplo. Las primicias. Las primicias. ¿Sabes lo que eran las primicias? Cuando tú llevas lo primero de los frutos para que Dios bendijera la cosecha. Y eran los productos de la tierra porque Dios les había dado la tierra. Eso era la fiesta de las primicias. ¿Cierto? Lo han leído, ¿no? Ajá. Hoy enseñan las primicias. Y las primicias ya no son frutos, sino es dólares. Y tienes que dar tu primicia, tu primer salario del año, tu primer negocio, tu primer tal cosa, esa es la primicia. Eso no es así. Eso es torcer para manipularte y sacarte para un beneficio de una gente que está usando mal la palabra. Vuelvo y le repito, la palabra se puede usar bien o se puede usar mal. Pero para usarla bien o usarla mal, usted tiene que primero ser un estudiante verdadero de la Biblia. Y honrar a Dios y respetar a Dios. Y darle el respeto que ella se merece. Porque la Escritura dice que Dios puso su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. Es decir, Dios no va a permitir quedar como un charlero. Él no va a rayar su nombre, su prestigio. Hoy en día en nuestra sociedad no toma en cuenta la palabra, pero en la sociedad antigua la palabra era ley. Si tú dabas las palabras delante de unos testigos, usted estaba obligado a cumplir. ¿Me entiende? Entonces Dios lo que está diciendo es que Él no iba a poner su palabra. Él no va a dejar que caer en descrédito. Él va a cumplir aquello que dijo. Y va a hacer aquello que dice. Y lo que Él dice es verdad. Entonces, la palabra de Dios es pura, es perfecta. Por tanto, nosotros debemos tener el respeto por ella. Y darle el lugar que es y el trato que se merece y tratarla como es. Y nosotros ser honestos en la enseñanza. Si vamos a hablar del caso de dinero, la iglesia hoy en día, Dios mandó fue ofrenda y lo que Dios disponga en su corazón. Punto. Y si Dios dijo que eso era así, pues así es. Y se acabó. No hay que estar uno inventándose argucias para engañar y trocear a la gente. Por hablarte de esa parte. Pero hay otras tantas cosas. Dígame todo esto que ponen a la gente a llamarlos papás espiritual. Y esa gente entonces, papá, papaíto, papacito. Hay unos que terminan siendo papacito y mamacita. Porque así termina todo. Entonces, papá espiritual. Y terminan enseñando a la gente, ¿sabe a qué? ¿Sabe para qué usan eso? Para que los idolatren. Entonces usted ve a las personas idolatrando papacito, papacito o mamacita, mamacita. Y a su familia, ni agua. Cuando la Escritura dice, ¿qué dice la Escritura? Aquel que no provee para lo suyo ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Punto. Punto. Y pudiera pasar todo el día poniendo ejemplos de cómo agarran a las personas y sacan versículos y los tuercen para enseñar lo que no es.
al final me he preguntado, y esto es algo muy personal, yo a veces creo que esa gente no tiene temor de Dios. De verdad que esa gente no cree que algún día se va a parar delante de Dios y va a tener que dar cuenta. Porque si uno está consciente de eso y lo cree, tú por temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, ¿sabes cuántas cosas uno deja de hacer por temor sano? No pánico, no estoy hablando de miedo a una araña, o el miedo natural a una cucaracha voladora. Eso es como una bomba atómica, una cucaracha voladora, todo el mundo corre. Bueno, eso es un miedo natural. ¿Qué? Ni David podía con eso. Estoy hablando del temor sano. ¿Cuántas veces uno deja de hacer algo por temor al castigo de su papá? Tu papá te decía, me llega a las 8, porque si llega más de las 8, tal cosa, igual cosa, igual cosa. Y uno, como yo, llegaba a las 7:30. No, pero uno de, tú no me dijiste las 8 de qué día. Entonces, no, pero cuántas cosas uno no deja de hacer por eso. Es lo mismo con Dios, el principio de la sabiduría, el temor de Dios, porque tú sabes que vas a dar cuenta, tú te vas a parar algo. Que ese es el problema con la cosmovisión de nuestra sociedad. Por eso que a mí me gusta hablar de la cosmovisión de la sociedad. Porque el que controla el relato controla la masa, manipula la masa. ¿Ok? Me explico. La cosmovisión posmodernista, que es la sociedad donde nosotros nacemos y somos educados, ¿sabes lo que dice? Que tú eres un animal evolucionado. Tú no eres hecho imagen de Dios, tú eres un animal evolucionado, te degradaron. Porque cuando tú hablas de Dios, tú hablas de un ser excelso, supremo, verdadero, que no tiene maldad, etcétera, y tú eres su imagen, tú deberías imitarlo. Pero cuando tú dices que tú eres un animal, bueno, ya te degradé. Y después nuestra cosmovisión dice, como tú eres un animal y no hay futuro, no hay más allá, no hay cosas espirituales, no hay nada, tú vas a vivir lo que vas a vivir, eso implica 60, 70, 80 años o menos o más, y te moriste y ya. Entonces, en esa cosmovisión, ¿para qué te vas a portar bien? ¿Por qué dejaría yo de montarle cacho a mi pareja? ¿Por qué dejaría yo de robar al socio mío? Si al final lo que importa es la supervivencia del más apto. Eso es lo que está detrás de la palabra, el más pila, el más agresivo, el más violento, lo que sea, es el que sobrevive. El pendejo, me disculpa la palabra, amarra el bote. Me acordé de mi abuela cuando dije esa palabra ahorita, Dios mío, perdona. Se molestaba conmigo. ¿Qué les quiero decir? Estoy hablando de cosmovisión, eso es el trasfondo. Entonces por eso es que la gente hoy cada vez son más amorales. Porque como no vas a darle cuenta a nadie, no hay ningún ser a quien tú debas darle cuenta, tú vas a vivir y te moriste. Entonces, ¿para qué yo voy a esforzarme en valores y principios si al final hay la nada? Pero cuando tú, la cosmovisión tuya dice que tú vas a dar cuenta y más te vale presentarte a Dios aprobado, entonces tú, el temor a Dios, principio de la sabiduría, mejor me aguanto, hago las cosas como son. Y de paso te evitas muchos problemas, porque la mayoría de esas cosas que hace la gente, al principio son con muchas luces, pero después viene una oscuridad tremenda. El problema que viene atrás es tremendo muchas veces. Entonces la cosmovisión importa. Ok, entonces al final lo que les quiero decir, yo en verdad, muchos de estos pastores no tienen temor de Dios. Y después termino poniendo en duda si son pastores verdaderos. Porque acuérdense que también la Escritura dice, así como hubo en la nación de Israel falsos profetas, así también habrá entre ustedes falsos maestros que harán mercadería con ustedes. ¿Sabe lo que es mercadería? Negocio. ¿Ok?
Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, que usa correctamente la palabra de verdad. ¿Ok? Ese es nosotros tenemos que aprender a usar la escritura como es y estudiarla como es y hablarla como es. No torcer para beneficio. Esto no es, ni siquiera estudiamos para ganar discusiones, nada de eso. Lo que hacemos es tratar de transmitir el corazón de Dios a las personas y que la persona decida. ¿Ok? ¿Qué más podemos leer por aquí? Veamos. Vean esto, Juan 8:31, esto es extraordinario. Juan 8:31 al 36, Biblia de las Américas. Entonces Jesús, esto es un buen ejemplo de lo que es torcer las escrituras. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, en el mundo judío, permanecer era vivir. Tú vives tú permaneces en tu casa y tú vives ahí, tú no estás estático así. Tú vas para tu cuarto, vas a la cocina, vas al baño, lo que sea. Vives. Entonces, si tú vives la palabra, o sea, las palabras de Cristo, verdaderamente sois mis discípulos. Discípulo verdadero es uno que practica lo que su Señor mandó, porque esa es la definición de un discípulo. Vayan y hagan discípulos de las naciones, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado. Entonces enseñamos a obedecer a Cristo, sus palabras, sus mandamientos, no a obedecer nuestras reglas de hombre que nos gustaría. ¿Ok? Verdaderamente mis discípulos. Y vean, y cuando vivas en sus palabras, cuando la vivas, no cuando la leas, cuando la practiques, pero cuando la vivas, conocerás la verdad. Ahí es cuando vas a conocer realmente la verdad. Y la verdad te hará libre. Y la verdad nos hace libre de temores, de mentiras, de engaño, incluso de cosas que nos afectan. ¿Sabe cuánta mentira hay en el cristianismo? Mire, por lo menos el 70% de la tradición cristiana no es cristianismo, no es enseñanza de Cristo. Por lo menos enseñan que usted muere y va al cielo o al infierno. Y se tiran las resurrecciones. La Biblia dice que usted muere y estás esperando la resurrección. Y hay varias resurrecciones y hay varios juicios que se están esperando. Incluso nos enseñan que vas a vivir en el cielo para siempre. Y entonces, ¿dónde quedan las palabras del Señor Jesucristo que los mansos o los humildes heredarán la tierra? Y que Dios vendrá a la tierra a habitar con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y así un montón de mentiras. Dios está en control de todo. Te enseñan eso. Y ya yo, por decir estas palabras, me metí en problemas con los calvinistas y los reformados. Soy un hereje. Y la Biblia misma te dice que Dios no está o sea, Dios controla lo que controla. Pero te dice la misma, primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el control del maligno. Es más, Cristo viene a pelear al Armagedón y viene el ángel y encadena al diablo y lo tira al abismo. Es para quitarle el control. Y entonces cuando Cristo comienza a gobernar la tierra. Y un montón de cosas que se enseñan. Dígame usted, la salvación se pierde. Y con eso tienen a la gente llena de miedo. Entonces hay gente que escuchó Shakira y Michael Jackson y ya cree que perdieron la salvación. O se tomaron una cervecita porque, bueno, cumplía años la mamá y el hermano le brindó, pero ya se me fue, perdí la salvación. Entonces la gente vive con ese miedo. He conocido cantidad de cristianos que están hundidos porque ellos creen que ya Dios no lo quiere, perdieron la salvación. Y la Escritura no enseña eso. Porque la salvación no depende de nuestras obras. Si dependiera de nuestras obras, bueno, mejor no hubiéramos ido para la playa, ¿vio? Si dependiera de nuestras obras. Y eso te lo enseña. Hay gente que de verdad cree que la salvación se pierde. Entonces viven, hacen obras por Dios, no desde el amor a Cristo, sino desde el temor
a no perder una salvación. Y es muy diferente cuando tú haces las cosas por amor que por temor. Y hay muchas enseñanzas así que tuercen, que falsifican o no es lo que Dios quiso enseñar. La verdad te hará libre. ¿Ok? Y la verdad te hace libre y vean lo que dice el contexto de lo que nos libra, ¿no? Y los judíos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Ellos lo tomaron por el lado físico. Y él les dice, Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Sabe qué? Dios te libera de eso que te está hundiendo. La verdad de Dios te puede liberar de esas aflicciones, de esas conductas, carácter, lo que sea, adicciones, cualquier cosa. Pereza espiritual, lo que usted quiera ya. Cristo te hace libre de eso. Cuando usted sabe que usted tiene que orar, pero te da flojera, esa es, ¿a quién le da flojera? Al pecado que habita en ti. No quiere orar, no le agrada a la carne. Como sabes que tienes que estudiar la Biblia, pero te da flojera. Y entonces, pero es que tengo que hacer un pan, es que tengo que hacer un mandado. Y hay 500 excusas para no hacer lo que sabes que, ¿sabes? Es la carne. Y de eso te libera. Cuando sabes que tu conducta te va a traer problemas en el trabajo, en lo que sea, te libera de esa conducta que te va a traer problemas con compañeros, parejas, etcétera, etcétera. ¿Ok? De eso te libera, del pecado que habita en uno que nos mete en problemas, que no quiere nada con Dios. ¿Ok? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo permanece para siempre. Así que si el hijo te hace libre, seréis verdaderamente libres. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Proverbios 2, 1 al 5, Biblia de las Américas. ¿Cómo debemos buscar el conocimiento de Dios? Entonces, estamos hablando, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo buscamos el conocimiento de Dios? Dice: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, los guardas como un tesoro. Si tu oído inclinas a la sabiduría y tu corazón entregas a la inteligencia, si buscas, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido. Y ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cómo usted busca un tesoro? Por ejemplo, supongamos que su abuelita, que ya se murió, le regaló a usted una cadena de oro que no se consigue y no tiene valor porque sentimentalmente vale más que lo que pueda costar en dinero. Su cadena de oro. Y a usted se le extravía esa cadena. ¿Cómo usted la buscaría? ¿Cómo usted la buscaría? No está por aquí. Usted voltea a la casa, ¿verdad? ¿O no la voltea? Usted voltea a la casa. Es más, no, voltea a la casa. Esa es una frase. Usted sabe que el idioma, nosotros en el idioma teníamos algo que se llaman figuras de dicción. Las figuras de dicción son esos modismos que le dan riqueza al lenguaje, ¿verdad? Están los símiles, la metáfora, el catastasio y todo esto. Entonces, cuando tú dices volteo la casa, obviamente tú sabes que no voltea la casa, porque es imposible voltear una casa. ¿Ok? Pero sabes que mueve todo. Es lo mismo cuando usted dice a una persona: échale un ojo a la sopa. Usted se imagina que nadie le va a decir: anda y ve. Mira, anda ya y ve si la sopa no se está quedando. Échale un ojo. Échame una mano. No puede. Ayúdame. Pero son frases que le dan sabor al idioma. ¿Ok? Entonces, cuando decimos volteamos la casa, obviamente entendemos. Entonces, ¿cómo tú buscas? Bueno, tú buscas eso. Es más, si te dicen que el dueño de la casa de antes dejó un entierro allá atrás, de morocota, ¿cómo te lo buscas? O que me zapalia el pico que no duermo hoy. Empieza ese hueco allá atrás. ¿Cierto?
Bueno, así Dios quiere que usted busque el conocimiento, la palabra. Usted la busque. Por eso que Jesucristo hablaba en parábola. Él hablaba en parábola para ver quiénes, hasta dónde entendía y quiénes querían seguir entendiendo. Por eso que los que se iban, y él después les explicaba la profundidad de la parábola a los que se quedaban. ¿Ok? Entonces, ese que busca de esa forma, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, que es lo que nos interesa. Conocer a Dios en la práctica. Conocer a Dios en la práctica. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Mire, para que usted vea, Mateo 22, 29, nueva versión internacional, Jesús le contestó: ustedes están equivocados, y eran los maestros de la ley. Ustedes están equivocados porque desconocen las escrituras. ¿Sabe lo fuerte que es eso? Él le está diciendo esto a gente que enseñaba la escritura. La enseñaban, la leían todos los días, todos los sábados en la sinagoga enseñaban. Tenían siglos enseñando en el templo, en la sinagoga. Y él le dijo: ustedes están equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. O sea que, aunque usted esté leyendo las escrituras, podemos a veces estar errando el blanco. ¿Por qué? Por no manejarla correctamente. ¿Cierto? Y con estos últimos relatos que voy a leer aquí, los grupos de descubrimiento, acuérdense, tenemos grupos semanales, se los recomiendo. Porque en los grupos es donde se hace hermandad y usted puede hacer preguntas personales, ¿ok? Hay más contacto directo que así. Con este último relato bíblico me despido. Es Mateo 15, 1, 9, Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Vinieron: miren, ¿por qué no estás haciendo esto? Eso es un mandamiento de hombre. En ningún lado en la Biblia te dice: te tienes que lavar las manos antes de comer pan. Pues es un mandamiento de hombre, ¿no? Por eso que aclara la tradición, ¿no? Y después dice: y respondiendo él, les dijo: porque también vosotros, o sea, también ustedes, quebrantan el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición. Es decir, ustedes enseñan tradiciones que quebrantan lo que Dios mandó. O sea, ponen sus leyes por encima de lo que Dios mandó. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¿Ok? Y ese honrar, lo voy a aclarar algo a los hijos, ese honrar allí no es solo qué bello es mi papá y qué bella es mi mamá. No. Honrar. Mamá, ¿no tienes para medicina? Toma. Mamá, ahí te mando esto para que compres algo. ¿Ok? Honrar. Porque usted es lo que es. Y eso hay que enseñárselo a los hijos hoy. Porque vivimos en una sociedad de derechos. Derechos para quitarle los derechos que Dios dio. Por lo menos, cuando usted le enseñan el derecho a la vivienda, usted está llamando un deseo un derecho. Entonces, ¿qué pasa cuando usted llama a los deseos de la persona, le pone el nombre derecho? Tú ya deja de ser un deseo y es tu derecho, y tú vas a pelear por tu derecho, cuando en el fondo es un deseo. Me explico. Derecho a la vivienda. Entonces ponen el derecho a la vivienda. ¿Cómo le vas a dar la vivienda? Bueno, vienen uno de estos, sábelo todo, y resulta que tú no tienes vivienda porque el otro tiene la que era tuya. Vamos a quitársela. Y con ese derecho de la vivienda violan el derecho de Dios, que es el derecho a la propiedad privada. Porque Dios te dice a ti que lo que no es tuyo, ni para allá veas. Detrás de ese derecho a la vivienda esconden y violan el 10º mandamiento, que dice: no codiciarás los bienes ajenos. Y ponen a la gente a pecar, a codiciar lo que no es de ellos. ¿Me doy a entender? ¿Me expliqué?
no me voy a meter más porque van a decir, pastor se metió a política. Lo mismo que el derecho al niño. ¿Tú sabes lo que hicieron con los derechos de los niños? Sí, el derecho a los niños. Fue para quitarte el derecho que Dios te dio de que los niños son de sus papás hasta que sean adultos. Y yo como papá soy el que tengo el derecho de decir que estudie, que no estudie, que quiero que aprenda y que no aprenda, y que cómo lo voy a formar y no lo voy a formar. Porque eso es mentira que un político lo quiere más que tú. Olvídese de eso. Sí, que hay padres que no sirven. Eso es un porcentaje ínfimo de la sociedad. Entonces tú en base de un porcentaje ínfimo no vas a estropear el derecho a los demás. Entonces te quitaron el derecho a los papás. ¿Usted ha leído la ley de la Logna? Usted le quitaron el derecho. ¿Ok? Sí, porque ahora no le puedes dar ni un reglazo. ¿Y qué estás creando? Niños, estás creando gente que no va a, si no respetas si tú no le enseñas a tus hijos a respetar autoridad en la casa, por eso que te tiene que ser poco gente alzada ahorita, de que no respeta autoridad. Y nos quitaron los respetos a las autoridades, pues ya ni se respeta un profesor, ya ni se respeta un policía. Y así han ido degradando la sociedad y degradando la sociedad. Me voy a aguantar. Lo que te quiero decir, con el derecho al niño, te quitaron el derecho, creo que se llama patria potestad, ¿no es? Te lo volaron. Te lo volaron. Así pasa en las iglesias. Está la ley de Dios y te montan normas en la iglesia y te invalidan el mandamiento de Dios. Por ejemplo, no te puedes bautizar si tal cosa y cual cosa y cual cosa. Cuando el mismo Pedro dijo, ¿qué impide que le echemos agua? Te vio a Pedro ahí diciendo, hiciste el curso de 3 meses, porque por cierto, es aquí donde se echa bien el agua. Si te la echaste en otro lado, está invalidada porque ya no la echan bien. ¿Me doy a entender? ¿Ah? Ojo, que dicho sea de paso, y esto lo voy a lanzar ahí, algún día lo enseño, el bautismo de agua como tal no aplica para hoy tampoco. Es mayor el bautismo de Espíritu Santo. Si se hace un bautismo de agua no es para salvación. Tú no necesitas agua para salvación. ¿Tú sabes por qué tú no necesitas? Enseñan que tú necesitas agua para salvación, ¿cierto? Mire, ustedes dos por allá no las voy a sentar más juntas, esas dos señoras por allá. Dios mío, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué usted no necesita agua para salvación. Porque la salvación no es por echarte agua o no. Cuando el carcelero le preguntó a Pablo, esta es una pregunta extraordinaria, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Tú sabes lo que le dijo él? Tienes que ir a la iglesia viviendo la verdad, hacer un curso de 3 meses y bueno, y si el pastor te aprueba, te echamos agua y ya. No, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Punto. Se acabó. Ya, no hace falta más nada. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Entonces, muchas veces ponemos normas en las iglesias, así como estas tradiciones, que voy a seguir leyendo ahorita, que terminan yendo en contra de lo que Dios mandó. ¿Ok? Levantamos murallas, le hacemos el evangelio difícil a la gente, le hacemos el evangelio complicado a la gente. El evangelio es fácil, cree en Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice ahí, mi hermano? Romanos 19:10 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares a Cristo Jesús, eso es el Señor, y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Punto. Lo demás es 40 y para la cola. Hoy tú te ríes. Sáquenlo de aquí, por favor. Mira. Entonces, se sigue enseñando un montón de cosas. ¿Tú sabes dónde se caen todas esas normas? En el criminal en la cruz. ¿Qué curso hizo el criminal? El Señor, acuérdate de mí. Listo, anotado. Ya, se acabó. Se salvó. Si hay alguien seguro de que va a estar en el paraíso,
Cuando el Señor venga y establezca el reino. ¿Ah? ¿Quién? Aparte de mí. Aparte de mí. No, si hay, porque acuérdense que él dice, Señor, vean lo que reino es paraíso. Vean lo que él dice. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Ciertamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, paraíso es reino. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor establece el reino, aún no lo ha establecido. Estamos esperando el reino. Pero si hay alguien seguro que va a estar en el paraíso, en el reino, es el malhechor. Seguro. Bueno, nosotros estamos seguros, la escritura es verdad y por tanto, si usted creyó, usted está ahí anotado. Pero ese está anotado ahí, oye, no, ese está ahí. Oye, entonces, ¿qué curso hizo él? El carcelero. ¿Sabe lo que pasa con la mayoría de las iglesias? Que terminan haciendo a las personas lo que hacían también en Israel. Cuando dice, van y recorren el mundo entero para ganar un prosélito y después lo hacen 100 veces más merecedores del infierno que antes. Es la verdad. Se los vuelven arrogantes, altivos, y dime tú, no tienen compasión a veces. Lamentable, pero es así. Entonces sigo aquí, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, le dijo él. Y se dice, pero vosotros decís, vean lo que le dice el Señor, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es ofrenda a Dios, es decir, lo que yo tenía para darte, se lo di a Dios como ofrenda. ¿Ok? O sea, ¿qué enseñaban ellos? Que si se lo dabas a ellos, no tenías por qué darle a su papá. Era mejor que le dieras a ellos que a sus padres. Cuando la misma escritura dice honra a tu padre y a tu madre. Y le estoy diciendo que honra aquí habla de esto. No es solo de labios, esto. Los hijos tienen que honrar a sus padres porque los padres se quitan mucha comida de la boca y sueño y cosas para que usted sea lo que usted es. Y uno no puede criar mal agradecido. Así sí que mi papá me jaló muy duro la oreja. ¿Tú te imaginas que Dios hubiera puesto honra a tu padre y a tu madre si se portó bien contigo? Mira, nadie lo hiciera. Honra no importa. Tu deber es honrarlo. Porque sea lo que tú seas hoy, pataruco no, algo de comida y ropa te dio. Amén. Denle un aplauso a Dios. Ok. Ojo, no soy absolutista. Si es verdad que hay padres que no sirven, que han pedófilos que violan a sus hijos, eso es otra categoría. Esos merecen que la justicia los matara, porque eso es lo que manda la ley. Pero como la justicia en el mundo es otro tema. Ok, voy. Pero vosotros decís, cualquiera que diga, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. Es decir, aquello con que te podía ayudar a papá y mamá, se lo di a Dios de ofrenda. O sea, no tengo para darte porque le di a Dios. La gente ellos enseñaban a escudarse en eso, ¿no? No necesitará más honrar a su padre y a su madre. Es decir, que si tú le dabas la ofrenda a Dios, no necesitaba ayuda. Ellos enseñaban eso. Porque querían ¿por qué? Porque querían que los reales fueran para allá, no para que los papás. Por eso que lo enseñaban. Eso está como dame tu Isaac. Hay muchas iglesias así, claro. Y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Y eso pasa. Eso pasa mucho. Pasa mucho. Incluso hoy pasa un asunto que es hasta al revés. Por lo menos la palabra de Dios la iglesia nos manda que seamos generosos económicamente en 3 categorías. En aquellos que te enseñan la palabra, te manda a ofrendar en la iglesia, porque como le hemos dicho, la iglesia incluye gastos, pagos, etcétera, 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 ¿verdad? Y es deber de cada congregación sostener su congregación. Eso está en la escritura. Pero también te manda a que seas generoso en lo económico con el prójimo y con el hermano de la iglesia, en la medida de tus posibilidades. Eso está allí. Entonces ellos, hermanos, como han sido expoliados en estas iglesias que venimos hablando, entonces, sí, los expoliaron, le sacaron hasta el salario que no tenían. Ajá. No les conté el chiste del pastor ese que se le saca los reales a cualquiera. Como vienen de ahí, entonces claro, vienen golpeados, entonces
eliminan la ofrenda que Dios mandó y usted no puede invalidar. Eso está allí, que te hayan usado o no, uno siempre debe ofrendar a quien que te está ministrando la palabra, eso sí, conforme a tu corazón y no por obligación. Pero mucha gente entonces está invalidando eso por lo que le pasó. No se invalidan los mandamientos de Dios, siguen allí. Lo que uno tiene es que procurar hacerlo como Dios manda y donde sepamos que se está haciendo las cosas como son, punto. Pero o sea, el hecho de que alguien haga mal algo no invalida tu acción de hacerlo. Por ejemplo, estoy hablando de ofrenda, pero por ejemplo, suponga que porque hay pastores sinvergüenza, entonces por eso ya no va a haber más pastores. No puedes invalidar eso. O porque haya servidores que no sirven, hay que dejar de servir. No puedes. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra. Que eso es lo que no queremos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No podemos ser solo de labios. Necesitamos conocer a Dios desde lo íntimo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano rinden culto. No es que no se reúnen, se reúnen. Y tienen uniforme y nombre y estructura y todo bien hecho. Es igual al templo de Israel. Estaba el templo, estaban los sumos sacerdotes, estaba el uniforme, estaba todo, los maestros de la ley. Rinden culto, pero enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y no lo que Dios manda. Por tanto, nosotros o los que quieran de corazón puro obedecer a Dios saben que tienen que estudiar y enseñar la palabra con la precisión que Dios le enseñó y no caer en lo que no es. Denle un aplauso al Señor por eso. Por tanto, amén, amén. Por tanto, como obreros le voy a leer esto, ¿no? Como obreros de la palabra necesitamos ser investigadores honestos y estar dispuestos a poner de lado tradiciones, conjeturas y especulaciones. ¿Ok? Hay que ser buscadores de la verdad, porque eso es lo que queremos, la verdad de Dios, no la mentira. ¿Ok? Dios me lo bendiga, muchísimas gracias por haber venido hoy, Dios los bendiga, póngase de pie que vamos a